A 2 días de las elecciones no hay decisión sobre el voto nulo. Tribunal Contencioso Electoral no ha recibido ninguna petición del CNE. Con caravanas y mítines, los candidatos cerraron la campaña electoral. Más de 9.000 personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada ejercieron el derecho al voto en 40 centros carcelarios a nivel nacional. Balearon la casa de Mauricio Chávez, candidato a la alcaldía de Juján. Afortunadamente resultó ileso. Conmoción en Sangolquí. Un joven de 19 años asesinó a su padre, presumiblemente por dinero. El crimen ocurrió cuando la víctima de 80 años intentaba escapar en su vehículo. Murió el hombre que mató a su mujer en una urbanización del Cantón Daule. El hombre se había cortado el cuello y pese a la atención médica no pudo sobrevivir. En lo internacional, tensión en Venezuela. El chavismo detuvo y acusó de terrorismo a Roberto Marrero, jefe de gabinete de Juan Guaidó. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos de inmediato con información. Durante el cierre de campaña, la candidata a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, se concentró junto a sus simpatizantes en el centro de la ciudad. Enseguida un informe. Tras una gran caravana, la candidata Cynthia Viteri del Movimiento Madera de Guerrero Partido Social Cristiano concluyó su campaña en el centro de la ciudad de Guayaquil. La misma que empezó desde la avenida Barcelona en el norte, recorriendo gran parte de la ciudad y llegando hasta la avenida 9 de Octubre y Malecón. Aquí agradeció a todos los presentes. Gracias por tanto cariño, por tanto apoyo, gracias por la confianza y la esperanza. Mi compromiso es desde siempre, desde el primer día, llegar con seguridad, poniendo al servicio de la tecnología municipal. Juegos pirotécnicos, música y baile presentes durante el cierre de la jornada. De ahí viene el respectivo silencio electoral, tiempo de meditar el voto. Viteri acompañada estuvo del alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, y el candidato a la prefectura del Guayas por el mismo partido, Carlos Luis Morales. La verdad que estamos contentos por todo el recibimiento que hemos tenido. La verdad que ha sido un año y medio complicado, duro, de devolverle al Guayas su orgullo, el liderazgo, y también exige respeto. Y eso solo lo hace levantando información y escuchando la necesidad. Estoy muy agradecido. 8 de la noche y los candidatos se retiraban en medio del silencio, ahora a esperar las votaciones. De ahí los resultados, informó Julio César Saona. Para cerrar su campaña electoral, el aspirante a la alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático, Jimmy Jairala, ofreció shows musicales y dio un discurso para sus simpatizantes. El candidato a la alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala, escogió el sector de Mucho Elote al norte de la urbe para el cierre de su campaña. Hizo un breve análisis sobre lo que fueron sus recorridos. Una campaña muy dura, muy intensa, porque le insisto, yo siempre he priorizado el contacto personal con la gente. No tengo ninguna duda que voy a ganar. A pesar de esa seguridad que demostró Jairala, señaló que contará con 7.000 delegados en el Consejo Nacional Electoral para el momento del conteo de votos. 7.100 y pico de delegados que ya están capacitados, ya están calificados y van a estar en cada una de las mesas y además pues coordinadores de recintos, ¿no? Es decir, vamos a tener un excelente control electoral. Se dirigió a la ciudadanía donde resaltó sus ejes de trabajo, las propuestas que ejecutaría en caso de llegar a ocupar el sillón de Olmedo. Hay que ser empresario privado, tú empresario privado, que ganas decentemente la plata en este país y en esta ciudad. Le tienes que dar cupos para estos jóvenes a cambio de exoneraciones tributarias. Todo se define este domingo 24 de marzo en las urnas, informó Adriana Peralta. Los candidatos a la alcaldía de Guayaquil y a la prefectura del Guayas del movimiento Creo cerraron su campaña resaltando sus propuestas de trabajo.
Guillermo Lasso permaneció junto a ellos respaldándolos. Acompañados del líder máximo de Creo, Guillermo Lasso, los candidatos de la lista 21, Francisco Jiménez, aspirante a la alcaldía, y Poli Ugarte a la prefectura del Guayas, estuvieron en la caravana de cierre que partió del sector de Los Vergeles y avanzó hasta la avenida Asad Bucarán al suroeste de Guayaquil. Aquí está Poli Ugarte, quien es una mujer luchadora, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo ha trabajado por la mujer ecuatoriana. Y por Francisco Jiménez, porque es el mejor candidato a alcalde de Guayaquil. Alguien que ha estudiado, se ha preparado y en su programa de gobierno ha demostrado tener conocimiento de los problemas de la ciudad. La candidata Poli Ugarte recalcó sus propuestas. Emprendimiento para generar empleo, apoyo a los agricultores con tecnificación, crédito barato y capacitación. Apoyar mi primer negocio a los jóvenes con capital de riesgo a través de la cooperación internacional. Tenemos que desarrollar vías, un modelo y queremos un Guayas saludable. Durante el recorrido, Francisco Jiménez también enfatizó sobre sus planes de trabajo en caso de llegar a la alcaldía. Nosotros vamos a construir sobre lo que se ha hecho bien, vamos a corregir lo que se ha hecho mal y vamos a hacer lo que no se ha hecho responsablemente y con el propósito de construir el empleo y que la obra llegue a todos los sectores y barrios de la ciudad de Guayaquil. Las multas hay que rebajarlas en un 70%. Así los candidatos se despidieron de la campaña a la espera de los comicios. Informó Roselena Vázquez. Como se tenía previsto para este 21 de marzo, los candidatos a las distintas dignidades efectuaron el cierre de campaña en varios sitios de la ciudad. Los postulantes a la alcaldía de Guayaquil y a la prefectura del Guayas expusieron sus propuestas. El candidato a la alcaldía de Guayaquil, Simón Bolívar, por la lista 35, cerró su campaña en el suburbio de Guayaquil. Lo hizo con la presentación de un artista venezolano, Nacho, quien deleitó a los asistentes. Aquel candidato una vez más dio como concluida la campaña, dando a conocer así su plan de trabajo. De igual forma, Jorge Villacreces, quien aspira a ir a la alcaldía de Guayaquil, llegó con una cuadrilla de trabajadores a cubrir con material pétreo unos baches en la avenida Francisco de Orellana, al norte de Guayaquil. De allí tenía pendiente el cierre de su campaña. Fue un bingo en Socio Vivienda 2, donde se deleitaron los moradores del sector. Y Valentín Salas cierra su campaña a la prefectura junto a Andrea González y candidatos a concejales por Guayaquil. Recorrió las principales calles de la ciudad. Los candidatos de Unidad Popular Lista 2 realizaron una caravana donde recibieron el cariño y el apoyo de los guayasenses. Aquí Sala agradeció el respaldo sincero que ha recibido durante estos 45 días de recorrido. Informó Carlos Julio Gurumendi. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral informó que el organismo no ha recibido ninguna petición del Consejo Nacional Electoral sobre el proyecto del conteo de votos nulos que se intentaría aplicar en la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Veamos. Hasta este momento, el Tribunal Contencioso Electoral no ha recibido ninguna petición por parte del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, este tribunal no puede pronunciarse en ningún sentido. Estas declaraciones del titular del Tribunal Contencioso Electoral obedecen a la moción aprobada el pasado miércoles por la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la que el consejero Luis Verde Soto planteó que el proyecto de conteo de votos nulos para la elección de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al no ser resuelta por el Consejo Nacional Electoral, se envíe al TCE para que se pronuncie. Le exhortemos al Tribunal Contencioso cortésmente a que emita un criterio antes del día domingo, porque creo que es lo justo y necesario. Pero ante dicha consulta que todavía no llega al Tribunal Contencioso Electoral, al presidente de ese organismo no le quedó más que manifestarse en términos generales y comprometerse a la pronta respuesta. Si el Consejo Nacional Electoral presenta una petición que esté fundamentada de acuerdo con las normas de la Constitución, de la Ley Orgánica Electoral, este tribunal responderá de manera inmediata
en cualquier sentido que corresponda. Pero precisamente los argumentos a exponer al Tribunal Contencioso Electoral respecto de los votos nulos sería lo que no se conoce bien. Así lo manifestó uno de los integrantes del órgano electoral. Solicitaron los compañeros pasar al Tribunal Contencioso Electoral. Sinceramente un proyecto, no sé, yo me abstuve en la decisión porque no tengo claro qué es lo que se le va a solicitar al Tribunal Contencioso Electoral. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dicha solicitud para el Tribunal Contencioso Electoral será enviada este día jueves. Se supondría que en horas de la noche, ya que hasta las 16 horas, momento en que se dio la rueda de prensa del Contencioso Electoral, el documento no se encontraba registrado. Informó Javier Rosero. El líder máximo de Creo, Guillermo Lasso, insistió en la campaña del voto nulo para los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dijo que esa institución no queda en una democracia liberal y mencionó qué mecanismos adoptarían en caso de que gane el voto nulo en esa dignidad. Lo que pasaría de nuestro lado es que el día lunes 25 presentaríamos en el CNE la solicitud de los formularios para convocar a una consulta popular por iniciativa ciudadana a efectos de dar de baja de manera definitiva al cuarto y quinto poder del Estado. Más de 9.000 personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada ejercieron el derecho al voto en 40 centros carcelarios a nivel nacional. De esta forma iniciaron las elecciones seccionales y de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con mucho entusiasmo, ejercieron el derecho al voto en el Centro de Detención Provisional de Quito. Alrededor de 903 personas privadas de la libertad, que estaban empadronadas y que no tienen sentencia ejecutoriada. Esto a pesar que relatan les faltó información de parte del Consejo Nacional Electoral. Estamos en ese derecho de poder elegir a alguien que nos represente. No tuvimos ninguna capacitación, sino que únicamente al apreciar la televisión. Y cada cual tiene más o menos su fisonomía de candidato porque no sabemos nombres exactos para poder ejercer el voto. Así oficialmente arrancó este jueves las elecciones seccionales 2019 y de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ernesto Pazmiño, del Servicio Nacional de Atención a Adultos Detenidos y Adolescentes Infractores, inauguró el evento. Si bien estas personas están privadas de la libertad, pero no han perdido sus derechos, es el derecho al sufragio. Igual panorama se vivió en 40 centros carcelarios de 20 provincias. Diana Tamaín, presidenta del máximo organismo electoral, confirmó que a nivel nacional son 9.847 privados de la libertad. De este número, 9.310 son hombres y 537 mujeres que acudieron a las urnas. En total, se instalaron 75 juntas receptoras del voto. Como establece el Código de la Democracia, el escrutinio de los votos recibidos en estos centros lo realizará la Junta Provincial Electoral el día domingo 24 de marzo a partir de las 17 horas. Este viernes se desarrollará el voto en casa para aquellas personas con discapacidad física del 75% y mayores de 65 años de edad que no pueden movilizarse el próximo domingo y que con tiempo se inscribieron. A ellos, funcionarios del Consejo Electoral los visitarán en sus hogares, informó Héctor Romero. El proceso de elecciones seccionales inició desde este jueves con la participación de las personas privadas de su libertad que aún no cuentan con una sentencia ejecutoriada. La tarea se cumplió al interior de las cárceles del país. Hasta el Centro de Privación de Libertad Regional Zonal 8 de Guayaquil se trasladó el personal del Consejo Nacional Electoral. La jornada empezó a las 8 en punto de la mañana. Los delegados de las mesas también eran internos del Centro de Privación de Libertad, cuya buena conducta es destacada. Los PPLs primero son concentrados en un área, van pasando en un número específico de 2 en 2, de 3 en 3. Eso lo dispone el director del centro de rehabilitación. En Guayas hubo 4.896 personas privadas de su libertad que accedieron a este derecho por no encontrarse todavía con alguna sentencia ejecutoriada. De ese total, 168 eran de sexo femenino.
son las personas que pueden sufragar. Estamos hablando de 9.713 personas en todo el país, entre hombres y mujeres, que están privadas de libertad esperando sentencia. Al final de la jornada, los paquetes electorales fueron sellados y entregados en custodia a personal militar hasta el próximo 24 de marzo, cuando a las 17 horas serán presentados ante las juntas provinciales electorales. Los informes que aquí se hacen se guardan hasta que el día domingo se contabilizan con la contabilidad general del país. Informó José Morales. 103 personas privadas de la libertad y sin sentencia ejecutoriada del Centro de Rehabilitación Social de Turi en Cuenca cumplieron con el deber cívico del sufragio para elegir a las autoridades seccionales y a integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Refleja la máxima expresión de democracia, como es el sufragio. En el Centro de Rehabilitación de Turi de la ciudad de Cuenca se realizó el proceso electoral donde 103 personas privadas de la libertad y sin sentencia ejecutoriada ejercieron su derecho constitucional al sufragio. De esta forma se declara oficialmente el inicio del proceso electoral con las personas privadas de la libertad. 3 mesas fueron instaladas en el CRS de Turi para receptar la decisión de los PPL, quienes bajo estrictas normas de seguridad y ante la presencia de las máximas autoridades del Consejo Provincial Electoral cumplieron con su derecho político y como parte activa de una sociedad en esta fiesta democrática. Son los primeros ciudadanos en el país que van a realizar la votación. Significa que empezamos con pie derecho gracias a la ayuda y contribución de las distintas instituciones, entre ellos la ayuda de la institución de la Policía Nacional. De esta manera, el Servicio Nacional Integral a Personas Adultas privadas de libertad y adolescentes infractores cumplieron con el deber cívico, permitiendo que la población penitenciaria sin sentencia expresara su voluntad en las urnas. A mí me parece excelente que se nos otorgue el derecho de poder sufragar. El hecho de estar detenidos presos no nos diferencia de ser ciudadanos. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Solo 20.833 extranjeros de 240.000 que residen en el Ecuador en condición regular podrán sufragar en las elecciones seccionales del domingo 24 de marzo tras la aplicación del Código de la Democracia. El Registro Civil del Ecuador contabiliza 247.733 extranjeros en condición regular en el país. De ellos, solo 20.833 irán a las urnas para sufragar tras la aplicación del Código de la Democracia, que en su artículo 11 establece que podrán votar los extranjeros que han residido legalmente en el país al menos 5 años y que también se hayan inscrito en el registro electoral. La filtración de quienes constan en el padrón electoral para sufragar estuvo a cargo del Consejo Nacional Electoral. Trabajamos en la depuración tanto de ciudadanos que estaban fallecidos y constaban en el padrón, ciudadanos que tenían 2 números de cédula y ciudadanos de extranjeros que no cumplían con el artículo 11 del Código de la Democracia. El Registro Civil en su función remitió la base de datos de todos los extranjeros con ciertas especificaciones requeridas por el CNE. Específicamente el Registro Civil para este proceso, con corte 27 de noviembre, remitió un listado de 247.733 extranjeros, es decir, no todos ellos cumplen las condiciones para sufragar, muchos de ellos son menores de edad. El voto de los extranjeros que se encuentran en el padrón será voluntario. El caso del ciudadano Julian Assange, quien se encuentra en la Embajada Ecuatoriana de Londres desde el año 2012, es explicado por el subdirector del Registro Civil, Claudio Petro. Esa orden fue emitida como una carta de naturalización. Una carta de naturalización, digamos que es un equivalente a una inscripción de nacimiento, ¿sí? En función de eso, pues se lo registró y está asignado un número de identidad que corresponde a esa carta de naturalización. A esta persona no se le emitió ningún documento de identidad y en consecuencia, pues se lo remitió en esa condición. Los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero, por su parte, solo podrán votar por miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Son 396.125 migrantes ecuatorianos habilitados para sufragar. Informó Valeria Navarro.
Sujetos desconocidos balearon la casa del candidato a la alcaldía de Juján por la lista 2, Mauricio Sánchez, quien afortunadamente resultó ileso. La policía judicial recaba testimonios e investiga la identidad de los presuntos autores del atentado. Jorge Escobar con el reporte. Dispararon en el silencio sepulcral de la madrugada y a 24 horas de que nadie pueda decir una palabra sobre las elecciones de este domingo. Cogí, abracé a mi hermano y yo pensé que él se iba a levantar en esos momentos y él se quedó profundamente dormido. Se llamó a la policía judicial, a criminalística, quienes levantaron estos indicios observando todos los protocolos dentro del proceso judicial. No fueron muchos los que estaban cerca de la casa de Mauricio Sánchez, candidato a la alcaldía de Juján por Unidad Popular. La moto le disparó a la moto y se la hizo. No, yo estaba en la cama todavía cuando salieron los tiros nomás. Aún aturdido, Sánchez no atinaba a precisar el móvil o quizás la trama. He estado siempre combatiendo a los que le han hecho daño a nuestro pueblo. Ya hay un antecedente, anteriormente a mí me pegaron, me partieron la nariz. No hay detenidos, pero la policía judicial ya está en el proceso, abocó conocimiento, está en el proceso. Entiendo de que se está realizando ciertas diligencias e identificando a los actores. El hecho desdobló a una población que esta noche asistiría a las últimas tarimas por una camiseta o un show gratuito. Sánchez afirma ninguno de los dos tiros, como la lista de Unidad Popular, amilanarán su cometido. Informó Jorge Escobar. Mucha atención, amigos. Un joven de aproximadamente 19 años de edad disparó a su padre en el sector del Triángulo en Pichincha. La víctima de 80 años de edad murió cuando intentaba escapar en su vehículo. Aparentemente se trata de un disparo. Quedó el cuerpo en el vehículo, en el lugar del chofer. Los vecinos del pasaje observaron humo y percibieron un olor a quemado, pero nunca se imaginaron que en el interior de una de las casas se vivía un infierno. Supuestamente el responsable de la muerte pidió plata a su padre. Este se negó a darle. La reacción no fue la de siempre. Esta vez terminó en tragedia, aparentemente bajo efectos de alguna sustancia. No dudó en perseguir a su progenitor con un arma larga tipo rifle. Estamos nosotros dentro de un presunto delito flagrante. Tenemos 24 horas para llevarle y ponerle al sospechoso ante el juez. Presuntamente es un familiar directo de la víctima quien ocasionó el disparo. El occiso de 80 años de edad no logró supuestamente escapar de su furioso hijo, quien habría tirado del gatillo por varias ocasiones. 2 proyectiles alcanzaron la humanidad del difunto, pero uno de ellos se alojó a la altura del pulmón. El adulto mayor fue encontrado por los peritos sentado en el volante. También entró en cadena de custodia. El arma que aparentemente utilizó para acabar con la vida de su progenitor. Aparentemente se trata de un disparo en el lado intercostal izquierdo. Quedó el cuerpo en el vehículo, en el lugar del chofer. El hijo y presunto responsable del homicidio no se fue del lugar. La locura se habría desatado porque lamentablemente el joven supuestamente estaba atrapado en algún vicio. Los vecinos comentaron que era común verlo en una bicicleta pidiendo plata. Fue aprendida la persona sospechosa, se realizaron todas las diligencias técnicas concernientes al levantamiento de indicios y obviamente pues a fijar toda la escena del crimen. Trascendió que el fallecido era muy conocido en el campo de la medicina. Un reconocido galeno dijeron que disfrutaba de su jubilación. En Quito informó Iván Casamen. Se confirmó la muerte del ciudadano acusado de cometer un femicidio al interior de una ciudadela del cantón Daule. Luego del terrible crimen, el implicado de 62 años intentó acabar con su vida cortándose la yugular y luego fue trasladado hasta una casa de salud donde luego de 24 horas falleció. Fue una extenuante jornada para los ejecutores de justicia. A las 12 horas de este jueves se procedió a dar inicio a la audiencia de formulación de cargos en contra de Luis Enrique C., acusado como autor principal del femicidio. Sin embargo, en esos instantes se tuvo conocimiento que el implicado
había fallecido al interior de una casa de salud donde permanecía. Se había cortado con el cuchillo el cuello y producto de eso es que una vez que llega la policía se lo lleva al hospital, se constató que el ciudadano habría fallecido. La audiencia fue suspendida momentáneamente con la finalidad de verificar la veracidad de la información proporcionada. Con esa consigna de conocer la verdad, los miembros de la sala, es decir, el juez, el secretario, el fiscal y el defensor público, se trasladaron desde el Cantón Daule hasta el Guasmo Sur en la ciudad de Guayaquil. Y no se olviden que el hecho pasó como antes del mediodía y teníamos que realizar la audiencia, se la inició, fuimos a verificar al lado del cuerpo del señor que el señor había fallecido. El hecho violento se reportó al mediodía del pasado miércoles en una ciudadela privada junto a la avenida León Febres Cordero. El día del suceso, la víctima y su presunto asesino se encontraban en compañía de 4 nietos menores de edad. Ellos observaron el inicio del pleito y dieron alerta vía telefónica a su progenitora de que algo grave estaba pasando entre los abuelos. Las versiones recopiladas en el lugar de los sitios con familiares, ellos indicaron que ellos venían ya con conflictos desde Venezuela porque vivieron como 25 años en Venezuela y la señora tenía presentado unas denuncias allá en Venezuela también. Una vez que verificaron la novedad, el personal de justicia retornó hasta el Cantón Daule. Alrededor de las 15 horas con 40 minutos se reinstaló la audiencia en la cual quedó la constancia de la muerte del principal responsable. Muerto el autor directo de los hechos, se extingue la acción penal, pues no. Claro que en todo caso la Fiscalía dejó en etapa investigativa para en todo caso determinar si es que existió algo adicional a esto. Informó José Morales. El caso de femicidio registrado en el Cantón Milagro, provincia de Guayas, ha conmocionado a la población. No era la primera vez que el acusado golpeaba a la mujer, quien incluso había solicitado una boleta de auxilio por maltratos sufridos en el 2018. Según la policía, Lady Arenas, de 32 años de edad, había llegado a vivir al barrio Dájer, al oeste del Cantón Milagro, hace 2 meses. La víctima, de nacionalidad colombiana, recibía constantes golpes e insultos por parte de Anthony Alcíbar, quien la enamoró en el vecino país y la trajo con engaños a Ecuador. La víctima se había acercado hace algún tiempo, hace aproximadamente 15 días, nuevamente con este sujeto, el mismo que ya habían mantenido otra vez nuevamente esta relación sentimental. Pero lamentablemente ya la víctima había decidido abandonar el país, regresarse hacia Colombia. Además, se conoció que en el 2018 la mujer habría solicitado una boleta de captura por una tentativa de asesinato. En el mes de julio aproximadamente, en la cual la víctima ya había sido desagredida anteriormente por este sujeto, el cual en el proceso investigativo dentro de la tentativa por femicidio se había obtenido una boleta de detención que está vigente. Esta imagen suscitado el pasado miércoles por la tarde, cuando el cuerpo de la mujer permanecía tendido en la calzada luego de que su conviviente la matara con 6 puñaladas, tiene consternados a los habitantes de las calles Río Santiago y Río Chanchano. Estaba tomando, pero por eso te viene a pegar una hablada porque me estaba haciendo cantina al cuarto. Entonces le dije yo, el cuarto no es para hacer cantina, le dije, porque él arrendaba aquí. Le hacía problemas y siempre se separaba, ya siempre se le iba. Le volvía a los 2, 3 días, 4 días de vuelta volvía, y así pasaban. En el lugar de los hechos se aprecian los residuos de las velas que fueron colocadas por los habitantes sobre el charco de sangre que dejó el cuerpo. El sujeto, luego de haber recibido una fuerte golpiza por parte de los vecinos, quienes lograron capturarlo, permanece tras las rejas. Informó Carlos Julio Gurumendi. Agentes de la DINASED trabajan en varios puntos del país para capturar a un extranjero sospechoso de tentativa de femicidio. La mujer fue atacada con un cuchillo en el sur de Quito y lucha por su vida. Todo habría empezado cuando la dama llegó a una gasolinera en el sur de Quito a cargar combustible. Ahí un ciudadano venezolano supuestamente le ofrece productos de limpieza. Entablan amistad y terminan en la casa de la mujer. Aparentemente estaban libando. En medio de la fiesta se produce un altercado. Las palabras acabaron en heridas profundas. Se encuentra una persona de sexo femenino
con 8 heridas punzocortantes en diferentes partes del cuerpo, una de ellas que compromete el corazón. El ciudadano venezolano habría tomado un cuchillo de la cocina y le propinó varias heridas en el cuerpo, una a escasos milímetros del corazón, corte que le tiene al filo de la muerte. Por la gravedad de la herida, la mujer de 40 años de edad fue trasladada a cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo. En el interior del inmueble se encontraban varias máculas de sangre y un arma corto pulsante, un cuchillo con signos de haber sido violentado. Agentes de la DINASED, en base a cámaras de seguridad, han logrado ir atando cabos para determinar cómo se dieron las cosas. El principal sospechoso es un ciudadano venezolano. En flagrancia allanaron la casa donde rentaba un cuarto con otros amigos, pero al parecer se fue cuando se enteró que lo estaban buscando. Una persona fue retenida para que colabore con las investigaciones. Era cercano al principal sospechoso y supuestamente habría advertido para que escape. De la investigación que se realizó y el manejo de cámaras y varios indicios que se ha recopilado, se puede percibir que la ciudadana le conoció en horas de la noche, no tenía alguna relación con anterioridad. La búsqueda es intensa no solo en Quito, las unidades operativas están en varias ciudades, intentan evitar que el extranjero abandone el país y responda por lo que sería una tentativa de femicidio. En Quito informó Iván Casamen. Un hombre fue abandonado en un sector del suroeste de Guayaquil, presuntamente víctima de escopolamina. Un video de seguridad captó el hecho. Horas después, la policía lo rescató y trasladó hasta su vivienda. A la 1:12 de la madrugada, se observa este vehículo estacionarse en las calles 15 y Alianza. Ahí se baja el conductor para sacar del asiento de atrás a un ciudadano y dejarlo abandonado junto a la vereda. Cuatro horas después, se observa a un sujeto pasar. Lejos de ayudar, lo que hizo fue rebuscar. Le quitó los pantalones. Luego los zapatos. Y se va. Bueno, es uno de los que al parecer nosotros llamamos los chamberos, o los que llaman chamberos. Posiblemente le rebuscó algo más a ver si le tenía algo. Lo trasladaron a la unidad de policía comunitaria de la 26 y Colombia a un semi-inconsciente. Mediante una llamada al ECU 911, acudimos al sector y efectivamente identificamos a un ciudadano que se encontraba apostado en la calzada. Llamamos inmediatamente a la ambulancia en vista del estado en el que se encontraba. Fue dado los primeros auxilios y está aparentemente escopolaminado. Esperaron que se levante y luego de varias horas pudieron obtener información. Tenemos un video en el que se puede evidenciar un vehículo, unas placas. De todo eso ya está pasado a las diferentes unidades especiales para que ellos comiencen a hacer sus respectivas investigaciones. Cuando se despertó se identificó como el payasito Tonelada y aún un poco aturdido logró decir la dirección de su casa. Hasta allá fue trasladado para que pueda estar nuevamente con su familia. Él es el cómico payaso. ¿Tenía algún evento? No, todos los días se para a coger fiestas. ¿Y el que lleva en su mochila? Su bolso de herramientas. ¿Y eso se le robaron? Sí, el álbum y la contratera. O sea, él había salido a trabajar. Sí, de ese salió como a las 4 de la tarde y de ayer. Y de ahí, como todas las
Yo regreso, pero yo me extrañaba, me quedaba despierta y digo, ya mismo va a venir, ya mismo va a venir. Sí, estaba desesperada, pero nadie le decía, solamente le decía a Dios que lo guarde y lo proteja. Gracias a la policía que lo han encontrado sano y salvo. Entre tanto, la policía con los videos espera localizar a los implicados. Informó Roselena Vasconés. Realizan trabajos junto a la carretera afectada por las inundaciones en la vía Jujambaba-Hoyo, donde también los agricultores han perdido sus sembríos de arroz. Charlie Pisa con los detalles. El nivel del agua bajó en la carretera Jujambaba-Hoyo y para remediar ese problema de inundación, la prefectura del Guayas utilizó maquinaria pesada para abrir algunas zanjas, para que los agricultores puedan constatar lo que han perdido en centenares de hectáreas de sembríos de arroz, mientras que las familias que prefirieron no acudir a los albergues se quedaron cuidando sus casas, también sus bienes, y esperando que no llueva con la misma intensidad como ocurrió a inicio de esta semana. Y se movilizan en canoas, con el agua casi hasta la cintura, y otros que tratan de evitar que ingrese a sus cultivos con esos muros de contención de tierra que no han sido fáciles de construir. Visitamos otro cantón, Santa Lucía, y aquí existen barrios en estas condiciones. Es la cooperativa 3 de Abril en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, donde muchas familias han dejado sus casas abandonadas. Lamentablemente no pueden vivir en estas condiciones con agua estancada de aproximadamente 2 semanas. Las aguas apestan. De apenas comienza el sol, eso apesta. Y tienen que salir, sacarlos en peso a los enfermos del fondo, para poderlos sacar hasta acá y llevarlos a Cervera. Esto es antes un cauce de un río, una entrada del río. Como ya esto ya está poblado, entonces ya se han rellenado de esto. Y quedan las aguas aquí ya estancadas. Por acá piden que retiren el agua con el uso de bombas industriales y un relleno inmediato para evitar que esta triste situación se repita con cada invierno. Todo se fue al agua, la primer planta se fue al agua. Igual aquí hemos quedado los que estamos hacia arriba, sí. Quienes dejaron sus viviendas se encuentran en albergues. Ellos quieren regresar, pero temen que la presente etapa lluviosa los obligue nuevamente a correr con lo poco que tienen, informó Charlie Pisa. Los agricultores de la provincia de Los Ríos se encuentran muy preocupados debido a la presente época invernal que mantiene sumergidos sus cultivos. Más de 5.000 hectáreas están afectadas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud también trabaja en la prevención de enfermedades propias de la estación. Esto no queda nada, todo esto se va a pique, patrón. Jacinto Ruiz lamenta la pérdida de sus 14 hectáreas de arroz que casi cubre el agua. Esperaba cosechar en 1 mes y medio, pero ahora lo da todo por perdido. Ya está perdido eso, ya no hay recursos económicos que ya que vamos a cosechar para salir de agua, ya no hay. Ya no hay, ya se acaba. En la provincia de Los Ríos se han perdido aproximadamente más de 700 hectáreas entre arroz, maíz y banano, este último especialmente en Vinces. Y de estas, cerca de 200 hectáreas totalmente entre banano, de mayor porcentaje, va arroz, va lo que es cacao y maíz. En este sector se da este tipo de diversidad de cultivos en comparación a los que tenemos en Ventanas, Babahoyo, que tenemos con mayor porcentaje en maíz. El Ministerio de Salud trabaja en prevención. La acumulación de agua trae consigo enfermedades. Los más frecuentes, parasitosis, diarreas, problemas respiratorios. Nuestro personal acude con la medicina para poder dar la atención prioritaria y al mismo tiempo dar la medicación que necesita. El invierno en Los Ríos deja hasta el momento un aproximado de 4.400 personas afectadas, informó Odette Camacho. En otro tema, la marimba esmeraldeña fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta expresión cultural es una forma de narrar la vida del pueblo afro. Conozcamos más en la siguiente nota. Marimba. Esmeraldas es la capital del ritmo. La marimba, los tambores, los cantos y los bailes tradicionales son parte de su folclore. Esta tierra de abundante vegetación, deliciosa gastronomía y bellas playas también guarda esta herencia cultural que hace más de 3 años fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
valoramos mucho nosotros lo que hacemos porque es parte de una lucha de agrupaciones y de nosotros como gestores culturales que venimos años tras años luchando para que esto se dé y ahora ya lo tenemos como patrimonio y tenemos que seguir empuntando esas manifestaciones culturales en apropiarse de esto de los ritmos esmeraldeños afroecuatorianos. La marimba es una forma de narrar la historia del pueblo afro. A través de ella se contaban los hitos históricos de los primeros afroesmeraldeños hace más de 400 años. En la actualidad sigue siendo una forma de narrar lo cotidiano. Caderona, 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 vení, veníate, ahí veníate, caderona, caderona, vení, veníate. Y no podemos referirnos a la marimba esmeraldeña sin reconocer el trabajo de doña Petita Palma, mujer afro que a sus 90 años es un ícono del canto y la danza. El trabajo a lo largo de su vida ha sido mantener la difusión del folclore esmeraldeño dentro y fuera de la provincia. La marimba es uno de los instrumentos de donde nace la música para nuestros bailes, que todos los bailes tienen su nombre. Ella va acompañada de la marimba del bombo, el cununo, el guasá y la voz. Es mi vida. Informó Carolina Cuenca. Amigos, así nos despedimos. Enseguida Copa. Buenas noches.